claro? ¿Sí? Entonces, la clase pasada estábamos viendo las isoenzimas y ahora quiero seguir con eso un poquito y cerrar esta parte. Entonces voy a necesitar que la gente que quiera participar levante la mano. Invito sobre todo a la gente que tiene 0 participaciones, porque a mí no me gusta poner ceros en las actas, pues, pero pues si no se dejan, pues si no se dejan, ¿verdad? No hay más. Ok. ¿Alguien de los que nunca han participado con lo siguiente? Les voy a presentar, les voy a compartir la pantalla. Y es para que ya vayamos avanzando y quiero meter otros términos técnicos hoy. ¿Ven mi pantalla? Sí, profesora. Ok, perfecto. Entonces, me gustaría de ustedes, de los que no han participado, fíjense bien, lo que están viendo, me gustaría, ¿se acuerdan que en la clase pasada dijimos lo siguiente? Y eso es muy importante que lo establezcan ya como un dato. Lo que yo veo con marcadores moleculares, con todas las técnicas que yo veo, a excepción de las secuencias de ADN, lo que yo veo son fenotipos. Fenotipos que consisten en bandas de proteínas, en el caso de las isoenzimas, aloenzimas, o fenotipos que son bandas de fragmentos de ADN aleatorios o regiones blancas, ¿sí? Son fenotipos. Y yo hago un ejercicio con un verbo que se inventó tanto en español como en inglés genotyping, en español genotipar. El ejercicio que hicimos la clase pasada, dijimos que las isoenzimas encontraban tan poquitos alelos que en relación con las técnicas moleculares basadas en ADN, que se utilizaba y servía el abecedario para nombrarlas. Entonces, quiero que hagamos este ejercicio y la persona que participe es muy sencillo. Lo único que va a hacer es que los números que están representados en el eje horizontal señalan o están asignando número de individuo, ¿sí? Entonces, si empezamos, fíjense bien, con el abecedario A, B, C, D, etcétera, etcétera, me gustaría que me dijeran el genotipo, una vez que yo lo genotipé, del individuo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 12, 14. ¿Alguien que quiera participar? Tú, por ejemplo, Rodríguez Ruiz Diana. ¿Tienes cerrado? Ahí está. Ya. Sí, pues en el 1 no alcanzo a ver. ¿No tiene? De hecho, no tiene, Diana. Pero en el 2, ok. Sería A, A ver. B y luego ¿El A. 4? El 4 sería lo mismo, ¿no? El 4 es, aunque sea lo mismo, dilo explícitamente. Ajá. Sería 4 AB y 4A. No. El 4 sería AB, el genotipo. Ajá. ¿Sí? Ahora, ¿el 6 qué genotipo tiene? AC. Entonces, están a la misma rayita, Diana. Sí. 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 14. Entonces, en este ejercicio, si yo les pregunto, describan los genotipos en un examen, yo te pongo esta misma transparencia para el examen y te digo, descríbeme los genotipos de esta población que fue muestreada con 15 individuos.
Allí la manera más rápida de que para que la maestra no se te desespere y cree que no sepas, ¿no? Es decir, el individuo 1, el 3, el 5 y el 15 no se les ven bandas. Y ahorita vamos a tratar de inferir qué es lo que pasa allí, ¿sí? Puede ser error de muestreo, es decir, que me equivoqué y no cargué suficiente muestra para que corriera en la electroforesis en la placa. Eso puede ser errores muestreales, así se llaman en el laboratorio. No puse, no cargué o incluso no preparé bien el tejido previamente, ¿sí? Entonces, las isoenzimas no lo he tocado. Entonces, las isoenzimas en plantas, una de las grandes, allí anótale en tu cuaderno donde estás haciendo tu cuadro comparativo, otra de las grandes desventajas de las isoenzimas es que necesitan altas cantidades de tejido para ser analizadas en el laboratorio. Entonces, esa es una desventaja. ¿Por qué es una desventaja? Mira, si es una planta y le puedes cortar 1 kilo de hojas, ya la hiciste, pues ya la hiciste. Pero si es una planta del tipo cactus, del género, por ejemplo, que yo trabajo, Mamillaria, donde los individuos más grandes son de 30 centímetros de alto, y luego están en peligro de extinción un gran número de esas especies. En consecuencia, tú no puedes cortar individuos enteros para que te salga toda la muestra que necesitas para isoenzimas, ¿sí? Entonces, a diferencia, fíjense, para isoenzimas yo necesito del orden de gramos de tejido. En el orden de ADN, para que lo pongas allí en tu cuadro comparativo, cuando yo te lo pregunte, dime en términos cuantitativos la desventaja de la cantidad de materia o de muestra que se necesita con isoenzimas versus ADN. Tú me vas a decir, para isoenzimas, aloenzimas, se necesita del orden de gramos, del orden de gramos. Y para ADN, ¿cuánto se necesita en orden para muestras que se pesen? Del orden de miligramos, ¿Cuántos miligramos solemos extraer, por ejemplo, los que trabajamos con plantas con ADN? Y ahí tú de una vez le puedes poner a toda la técnica, a RAPIDS, a los AFLPs, a los RFLPs, a los microsatélites. Si le pones allí, tú te las ingenias o después haces tu tabla bien bonita en limpio. Ponle allí cantidad de muestra que se necesita, ponle del orden de miligramos. Y para secuencias de ADN, del orden de miligramos. Entonces, eso se convierte en una ventaja, en una gran ventaja, ¿sí? Entonces, eso puede deberse, también puede deberse a que haya mutaciones, y esos sistemas ya no corran o que tengan, que esos individuos como tal, pues tengan una forma alterada de modo que no se visualice. ¿Eso es posible? Puede ser posible. Es decir, en ciencia no lo podemos aseverar, tendríamos que profundizar el conocimiento, pero uno ofrece alternativas de explicación, ¿sí? Ahora, en este ejercicio que estamos haciendo, Diana, ¿qué genotipo tiene el individuo 13? Solo sería A. Si tú lo dices como A, estás diciendo que solo ese individuo tiene un alelo. Ajá. Pero si nos recordamos que las isoenzimas, su gran ventaja es que por locus encuentra hasta los 2 alelos por individuo. Es decir, es una técnica que permite identificar heterocigotos, es una técnica que permite identificar, por lo tanto, 2 alelos por locus. Si en ese caso, Diana, fíjate bien, voy a dar por hecho que los individuos que no tienen bandas y todas aquellas bandas faltantes, todos los individuos que no tienen bandas es porque no amplificaron. Pero el que tiene una sola banda quiere decir
que ahí están las dos bandas encimadas. ¿Cuál sería el genotipo completo del individuo 13? El genotipo completo del individuo El 13. individuo 13 solo tiene una banda y es la banda A, pero ¿cómo es su genotipo para ese locus? Formalmente, ¿cómo es el genotipo? Pues heterocigoto. O habla de la... El individuo no es heterocigoto porque no se ven dos bandas. Entonces sería... Bueno, recuerdo que era como dominante o algo así. Ok, a ver. Es muy sencillo, Diana. Es muy sencillo. El individuo 13 solamente se le ve una banda. En consecuencia, el investigador infiere que las dos bandas tienen el mismo tamaño y que están encimadas. Por lo tanto, ¿cuál es el genotipo del individuo 13? Pues es A, ¿no? El genotipo. El genotipo. El genotipo son los dos alelos por locus. Pero es que los dos son A. Ah, por eso. Entonces Entonces, es A. Ok. porque si ustedes me dicen, fíjense bien, esto es muy importante, porque yo ya voy a pasar al ratito, a técnicas moleculares que solamente encuentran alelos y que son dominantes, y que ahí yo no puedo clasificar algo como como genotipo, sino solamente con alelos. Allí ya el término técnico de genotipo ni siquiera se aplica. Esto es marco teórico, por eso es muy importante que me lo pesquen, ¿sí? Entonces, el individuo 13, en una técnica como es isoenzimas, que detecta dos alelos por locus, por individuo, quiere decir que cuando yo veo una sola banda, ese individuo en consecuencia es homózigo, y su genotipo en ese ejemplo explícitamente se escribe AA. Si ustedes me contestan es A, está mal, porque ese genotipo debe de componerse de dos alelos, no de uno. ¿Queda claro para todos los demás? Anuar levantó la mano y luego Blake también levantó la mano. ¿Es porque quieren participar o es porque tienen dudas? Yo, yo sigo Me parece teniendo que yo una no duda. levanté la mano. Ah, ¿no? Ok. Bueno, nadie Profesora, levantó la mano. Sí, dime. yo sigo teniendo una duda. Sí, dime. Entonces, si el que hubiese estado sería el B, por ejemplo, en comparación con los demás, ¿sería B? ¿O cómo se nombra? ¿Cuál? ¿O a qué te refieres? Sí, como en el 6. Mira, el se que los voy a no decir. no se El ve. individuo 2 es AB. El individuo 4 es AB. El individuo 6 es AB. 7 es AB. 8 es AB. 9 es AB. El 10 es A. Y aquí yo le tendría que borrar para evitar confusiones porque parece que se ve tenue la 10, pero yo se los tendría que borrar completamente para evitar confusiones. Pero la 10 es AA, el 11 es AB, 12 es AB, el 13 es AA y el 14 es AB. ¿Sí queda claro? Ahora, fíjense bien. De esos 15 individuos, cuando yo te pida describe el resultado de ese gel, tú vas a decir, en la población se muestrearon 15 individuos y de esos 15 individuos no tienen bandas o no se resolvieron bandas o no se tienen resultados para 1, 2, 3, 4 individuos. De los restantes individuos 11 que quedan, solamente uno es homózigo o dependiendo aquí el 10 y el 13, que les decide hacer, pero vamos a suponer que esta tenue que se ve aquí en la 10 no existe la B,
Entonces van a decir, son dos homózigos, 10 y 13, y los demás son heterózigos. ¿Sí, Miguel? Yo tengo la duda de cómo determinar en una población cuando Sí. un alelo nuevo se está fijando en la población. O sea, en primera, ¿cómo saber de ese gel, por ejemplo, cuál sería el homocigoto dominante y cuál sería el homocigoto recesivo? Y a partir de eso, ver si hay en una población selección hacia los heterocigotos o selección hacia los homocigotos. O sea, ¿cómo podemos determinar eso? Ok, porque ni siquiera lo he dicho, Miguel. Y de hecho, eso que estás preguntando, en marcadores moleculares, lo que tú estás diciendo, fíjense bien, hasta dónde se queda la parte conceptual de Mendel en marcadores moleculares, ¿sí? Y ahorita voy a recordar entonces los experimentos de Mendel para que todo el mundo nos estemos comunicando con memoria fresca de eso. Con marcadores moleculares decimos que dominancia es aquella técnica, Miguel, que no te permite detectar heterocigotos. Y el ejemplo clásico que yo voy a utilizar para fines de la clase es el de Rapids. ¿Sí? El de Rapids. Les subí los artículos en el tablón, si los pudieron ver. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces el de Rapids, vamos a ver que Rapids tiene una particularidad y esa es la razón por la cual, aunque no me permita detectar heterocigotos, la utilizo, es una muy buena técnica y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Ok. Entonces, lo de dominancia, recesividad, se queda en eso. Ok. Ahorita vamos a recordar las leyes de Mendel, pero les voy a adelantar para fines de responderle a Miguel lo siguiente. Con marcadores moleculares, cuando uno va a muestrear una población, si se dan cuenta, uno está muestreando distintas generaciones al mismo tiempo, sobre todo si son especies que tienen una particularidad en sus historias de vida que se llama traslape de generaciones. Hay especies que tienen un evento reproductivo y explota la descendencia en un cierto mes. Y entonces nosotros los biólogos ya sabemos que por esa característica casi le apostamos a que si yo voy y muestreo pupas de 5 días, son del último evento reproductivo, ¿verdad? O adultos de 21 días, yo ya sé que esos adultos maduraron de un evento reproductivo inmediato anterior. Pero en los vertebrados, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pues que yo no voy a tener disponible el dato de qué generación se produjo y qué generación se produjo. Ahora, allí, ¿cómo infiero yo la dominancia y lo recesivo? Que ya es otro nivel. ¿Se acuerdan que Mendel hizo unos experimentos donde de manera muy clara el resultado que tenía era frecuencias, es decir, proporciones? Entonces él decía, si yo cruzo una línea pura por autofecundación, él eligió una especie, no al azar, él eligió una especie que se autofecunda. Y entonces se autofecunda, y eso que le permitió a Mendel, que fue generación tras generación, aislando caracteres, en particular 7 rasgos fenotípicos. Estamos en un momento de la historia de la biología que ni siquiera sabemos cuál es el material hereditario. Apenas se está tratando de identificar si nuestros rasgos se heredan. ¿Por qué? Pues porque parecía que sí, todo el mundo decía seguramente lo mismo que dicen ahorita nuestras abuelitas, aunque no sean biólogas. Sacó los ojos del papá, sacó los cachetes de la mamá, sacó la boca del tío, no sé qué. Mira el pelo que tiene, la mata de pelo que tiene, ese es de la otra familia, porque aquí puro calvo hay. Entonces, todas esas cosas
Es evidente que heredamos los rasgos, los tonos de voz se heredan, la forma de nuestras manos, nuestro cuerpo, todo lo heredamos. ¿Hasta dónde? Hasta dónde lo que Mendel estaba descubriendo, quería descubrir es cómo se rige esa herencia. Eso es lo que él quería descubrir. El hecho de que la trivialidad, de que ya se había trivializado y que éramos indiferentes a decir, heredó al papá, a la mamá, la nariz chata, los ojos de color, lo que haya sido, ese es un hecho, ese es un hecho. Se heredan los rasgos, no surgen de nuevo, se combinan los rasgos, surgen ciertas novedades y entonces de ahí la variación de la recombinación sexual. Entonces, pero Mendel lo que investigó le permitió sin lugar a dudas, hacer un señalamiento. Las generaciones que siguen se parecen a su generación, a sus ancestros. Eso que ya se asienta con firmeza. El fenotipo se hereda. El fenotipo se hereda. ¿Cómo se hereda? Era otro gran reto. Mendel lo que midió fueron frecuencias, es decir, entiendas en genética, no dices ningún error si le dices frecuencia a proporción ahorita en este momento. Cuando llegue cierto momento yo les voy a decir, esta frecuencia aquí no es proporción, esta frecuencia sí se refiere al total de individuos que se contabilizaron con este genotipo, ¿sí? Entonces, Mendel lo que midió son las proporciones y él dijo, el carácter dominante, una vez que hizo los experimentos, hereda en una frecuencia a la siguiente generación, el 100% es todo uno y el otro me desaparece, pero si autofecundo a los individuos de la F1, me reaparece el rasgo que él no expresó fenotípicamente. Y entonces dijo, a la F2, la frecuencia es 3 a 1, de modo entonces que siempre te va a sumar o el 75%, 25%. Esta proporción, Miguel, esta proporción y las proporciones siguientes, cuando se cruzan los dos caracteres, ¿no? Y que tendrías 4 factores de la herencia, voy a tener que recordar a Mendel, es evidente. Entonces, sale otras frecuencias. Esas frecuencias los biólogos las utilizamos en genética de poblaciones como referencia. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a suponer que tú llegas a hacer tu tesis de licenciatura al Hospital Infantil de Pediatría y tú estás estudiando y a ti te interesa, tu compromiso con la biología es que a ti te interesa identificar la herencia de una cierta enfermedad que a los niños los hace sufrir muchísimo y a los pocos meses de vida los mata. Es decir, es una enfermedad que se lleva a un cierto porcentaje de los niños, ¿sí? Y tú empiezas a ver que es una enfermedad que en México ya está documentada y se te aproxima el número de niños que desafortunadamente mueren, se te aproxima a un 23, a un 24%. O mejor aún, se te aproxima al 25%. Y que los demás que llevan el alelo, un solo alelo, porque ya hay pruebas bioquímicas para eso, no necesariamente pruebas genéticas, pero como es un alelo que si lo pintas con una prueba bioquímica, ya te da el resultado y ni te tienes que ir a secuenciar a la mutación o al gen, ya ni siquiera eso. Se expresa fenotípicamente en una prueba bioquímica. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Y entonces te das cuenta que aunque lleven el alelo, es casi el 75% de esos que no. Entonces, ¿qué decimos? Que se aproxima a la herencia mendeliana. Así es como le sabemos, Miguel. No vamos a saber en la mayoría, fíjate bien,
Entonces, quiero resumir. El término técnico, dominancia, recesividad, en técnicas moleculares, cuando tú lo leas en los artículos, lo primero que te está diciendo es solamente si detecta o no heterocigotos. Una segunda parte de la historia es cuando se te presenten las respuestas fenotípicas, igual que Mendel. Y esto se aplica mucho en enfermedades de Homo sapiens y en algunas muy pocas especies de interés para conservación a nivel mundial. ¿Qué quiere decir con eso? Que vemos el número de muertos, por ejemplo, de cóndores muertos, de cóndor californiano muerto, de cóndor de los Andes muertos, y entendemos que se están muriendo por una condroplasia que se acerca por frecuencias a herencia mendeliana, y entonces esa es, hasta ese momento, entonces tú ya haces referencia, ya lo de dominancia y de recesividad ya adquiere otro sentido. ¿Sí me expliqué? ¿Sí quedó claro para ti, Miguel, y para los demás? Y si no, es momento de hablar, ¿sí? Pues, o sea, me dio esta explicación en el contexto de estos tipos de análisis, ¿no? O sea, no es que hoy en día no se puedan hacer, ¿no? Es que si tú, por ejemplo, Por lo ejemplo, primero... yo como el ejemplo que quisiera poner es como que en una población por deriva génica, pues existe un nuevo alelo, ¿no? Y ese alelo se comienza a fijar en la población Ajá. como heterocigoto, ¿no? ¿Cómo determinar que se está fijando un nuevo alelo en la población? Bueno, mira, te voy a decir primero, conceptualmente fijar, en genética de poblaciones no decimos que fijar significa que se incremente su frecuencia. Fijar quiere decir que de los dos alelos de un cierto locus, uno alcanzó la frecuencia del 100%. Si uno se come todo el 100%, en consecuencia el otro tiene 0%. Nosotros hablamos de fijación en genética de poblaciones hasta que uno de los dos alelos de un cierto locus, porque esto es muy importante, no es que te guste gastar saliva, siempre toda la frase completa es, los dos alelos de un cierto locus, uno de ellos alcanza una frecuencia del 100% y en consecuencia, como la sumatoria de las frecuencias de cada uno de los alelos no debe exceder el 100%, en consecuencia el otro se queda con 0. Hasta ese momento decimos se fija. Nosotros no decimos se empieza a fijar. Nunca a un genetista de poblaciones va a decir, se empieza a fijar el alelo. No, decimos, está incrementando su frecuencia y parece que tiende a fijarse. Yo hablo de fijación hasta que esa frecuencia es igual al 100%. ¿Sí? Sí, González Ruiz. Gracias. Bueno, doctora, mi pregunta sería, en el caso de que, por ejemplo, tenemos el ejemplo que nos está presentando, donde, y si todos los locus tuvieran el 100%, los loci tuvieran el 100% de un alelo, en todos. O sea, lo que me estás diciendo es que entonces, si yo estudio, por ejemplo, 10 loci y que todos tienen un alelo, pues todo ese alelo, o sea, fíjate bien, nosotros no vamos a calcular la frecuencia para cada uno de los loci que yo analizo, yo voy a sacar su P más Q igual a 1, o sea, su frecuencia, finalmente. Ustedes lo conocen como Hardy-Weinberg eso. Todavía no me quiero precipitar, no me quiero adelantar, pero tú sí entiendes matemáticamente que la sumatoria de todas las frecuencias, de todos los alelos, la sumatoria debe de ser igual al 100%.
¿Sí? Sí. Si todos los loci tienen entonces solamente un alelo, pues entonces dices nada más que todos los loci son monomórficos. Bueno, sí, monomórficos. ¿Sí? ¿O no era esa tu duda? No, a lo que me refiero es de que qué se diría o qué se podría comentar respecto si fuera el caso. Pues bueno, nosotros vamos a verlo porque lo primero que yo estoy haciendo, pero vamos a ver varios problemas con esto. Una vez que terminemos ya de ver las generalidades de las técnicas, lo que vamos a hacer es ver problemas con uno y con el otro, ¿sí? Con las técnicas. Vamos a ver problemas de isoenzimas, vamos a ver problemas de rapids y vamos a ver problemas de secuencias y vamos a, porque yo necesito ya mostrarles los datos para poder avanzar con la parte de los estadísticos, porque esto no es una trivialidad. El hecho de que detecten ciertos alelos o polimorfismos y monomorfismos en la población, esas capacidades intrínsecas de la técnica como tal, nos va a determinar la estadística completamente. Yo no le voy a poder calcular un índice de heterocigosidad a los dominantes, ¿verdad que no? Porque no encuentro heterocigotos. Así de sencillo. La técnica me va a invalidar completamente eso. Y ya ahorita se les debería de estar ocurriendo un problema fuerte que no es de la técnica, sino del tipo de genoma que se utilice. Pero vamos a ver si más adelantito yo se los pregunto o ustedes ya les surge esa inquietud. Ahorita vamos a seguir con no sé si contesté, Paris, tu duda. Siento que más adelante se va a contestar. Bueno, ok, entonces, déjenme ver quién está presente. El muchacho que se incorporó recientemente, Blake, ¿estás por ahí? Vamos a analizar este gel antes de proseguir con Rapids. Sí, maestra, aquí ando. Aquí estás. A ver, te quiero ver, por favor. Y lo que vamos a hacer es, fíjate bien, lo vamos a caracterizar ahora, ese gen también es de isoenzimas. Ya entendieron entonces, cuando se encuentra en un libro o un artículo de isoenzimas, que estén genotipados como A, B, C, D y E, ¿ok? Te voy a enseñar o les voy a compartir el otro formato que es muy común de verlos en isoenzimas, ¿sí? Vas a encontrarte en los libros que dependiendo del recorrido de esa banda, le llamaron a la que más corría, le llamaron la banda F de fast en inglés, ¿sí? Y la que menos caminaba o la que menos recorrido hacía, se llama la slow, S en inglés, y se usa con letras mayúsculas. Así se genotipa, es convención, es nomenclatura, Y si en la población estamos con isoenzimas, por lo tanto puede encontrar una lenta o puede encontrar una rápida o puede encontrar dos lentas o dos rápidas por locus. Pero cuando escaneabas a todo el espectro de individuos de tu población, el resultado es que otros individuos podían tener como las intermedias. Y a esa le llaman la middle, la intermedia, con M mayúscula. Por lo tanto, fíjate bien, Blake, siempre que vamos a trabajar con estos geles de isoenzimas, vamos a siempre, por convención, los geles se presentan en las figuras. Estos son los inicios. Es decir, siempre se presentan de modo vertical. No es una trivialidad. Nunca se les van a presentar los geles partiendo de aquí para allá, siempre parten hacia acá. ¿Sí queda claro? Es decir, las muestras siempre se cargan
en este extremo. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora bien, en esta nomenclatura, Blake, quiero que analices lo siguiente. Detectas una distancia distinta recorrida por las distintas bandas, que en estas bandas, cada banda dijimos que es un alelo, ¿verdad? Y cada carril es un individuo. Y todos los individuos están corriendo el mismo locus, que es la DHL1. Entonces, esos son los nombres que te reciben los loci con isoenzimas, es decir, reciben el nombre de la enzima que están analizando. ¿Sí queda claro? Ok, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 individuos. Entonces son 15 individuos, ¿sí? Ahora, ¿cuál de estas bandas, este es el individuo 13, cuál de estas bandas es la que corrió más rápido? El alelo F sería el 13. En el individuo 13 tenemos la que más corrió y la llamo F. Ustedes hagan lo mismo. Si le toman foto a esto está bien, pero lo ideal es que lo copien y lo vayan haciendo, porque yo les voy a preguntar, estos geles los vamos a estar viendo porque de aquí vamos a sacar después los estimadores. Ok. Entonces, ¿dónde tengo la banda que corrió menos, Blake? La banda que sería S abarcaría el 1, 2, el... Perdón, disculpe. Sería el 2, el 3, el 4, ¿no? El 5, 6. Es correcto. Entonces, todo el mundo está viendo que aquí a esta altura hay esta banda, ¿sí? Entonces, a esta banda es el alelo M. No, este es el... No, este Sería es el S, ¿no, maestra? es el S. Sí, perdón. Es el S. Todo el mundo la ve. Está aquí presente. Está presente en 1, 2, 3, 4, en estos individuos. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Y ahora sí, esta que está intermedia entre la que menos corrió y la que más corrió, la voy a llamar la banda M. ¿Sí? Blake, ¿cuántos alelos encontró ese locus en la población? Son 15, ¿no, maestra? Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos alelos encontró ese locus en la población? ¿Serían los 3? Serían 3 alelos, ¿sí? 3 alelos que son El F, el M y el S. Es correcto, sí. Ahora bien, este locus, Blake, ¿fue monomórfico o polimórfico en la población? Mande. Este locus es polimórfico o monomórfico en la población. Es poli. Es polimórfico. Polimórfico, ¿ok? Polimórfico, sí. Sí. Entonces, para que yo dijera, Miguel Ángel, que estás durmiéndote y aburrido, para que yo dijera que el locus fue monomórfico, ¿cuántos alelos tendría que haber encontrado para yo haber dicho que fuera monomórfico el locus en la población? 1. 1. Muy bien, correcto. Ahora, Blake, dime una cosa, ¿hay individuos homózigos en esta población? ¿Me podría decir cómo son los homozigos, maestra, por favor? Acuérdate que estamos hablando con isoenzimas, entonces las isoenzimas es una técnica que permite detectar heterocigotos. Heterocigoto y homocigoto son términos técnicos que se aplican a nivel de individuo para un cierto locus. Un individuo homózigo es aquel cuyos 2 alelos para el cierto locus son idénticos.
Un individuo heterózigo es aquel para que el cierto locus encuentre dos alelos distintos. ¿En la población hay individuos homózigos? Sí. ¿Cuáles? En el caso del 3 y el... ¿Aquí me equivoqué? ¿Sí? ¿Cuáles? 8, 9, 10. En el 11. En el 12, perdón. Y en el 13. El 13 es heterózigo. El heterózigo es cuando es AB y el homózigo es cuando es AA, ¿no? A ver, otra vez, Blake. Ya dejamos atrás AB. Ya lo estamos, fíjate bien, ya lo estamos asignando como lo vas a encontrar más como una hora en los libros, porque las isoenzimas suelen tener este patrón, los distintos loci que se analizan. Un alelo MM. ¿Qué genotipo tiene este? Te voy a ayudar. ¿Qué genotipo tiene el individuo 1? En tu nomenclatura de S, F y M. M. El genotipo. ¿Cómo es el genotipo? Ayúdale, Rodríguez Ruiz Diana, por favor, que te costó igual de trabajo. ¿Cuál es el genotipo del individuo 1? Genotipo. Ay, ya, es AA. Otra vez. En la nomenclatura de S, M y F. ¿Qué genotipo? Sería, pues sí, es MM. MM. Sí, Tiene que tener dos alelos por Ok. locus el individuo. Ok. Dime el genotipo, Blake, del individuo 2. SS. SS. El del 3. SM. El del 4. Todo mundo anótelo en su cuaderno. Este gel seguro te lo voy a preguntar en un examen. En un examen yo no te puedo estar dando tanto chance. O me contestas en menos de un minuto o lo sabes o no lo sabes. El individuo 4, ¿qué genotipo es? MM. MM. Este gel lo van a guardar porque lo vamos a utilizar para ver los índices de heterocigosidad, ¿sí? ¿Sí? Y todos estos, ¿qué genotipo tienen, Blake? Sería SS a Todos partir. estos tienen SS, ¿sí? Desde el 5 hasta el 11 de manera muy clara y después, ¿estás de acuerdo que también el 15? Sí, maestra. Ok. ¿Qué genotipo tiene el 12? El 12 tendría MM. MM. ¿Y qué genotipo tiene el individuo 13? MF. Ok. ¿Y qué genotipo tiene el 14? MM. Ok. ¿Todo mundo pudo genotipar el gel? ¿Sí? Si no, levanten la mano, por favor. ¿Ok? Entonces ya con esto ya quedamos. Estoy dando por hecho que ya están aprendiendo y que entonces, Profesora, sí. por ejemplo, si en el mismo gel hubiera, no sé, en vez de haber nada más una línea para los MM, hubiera, por ejemplo, 3, ¿qué serían? Alelos. Todos se contemplan como MM los que estén dentro del área de los intermedios. O sea que tuvieras, a ver, no te entendí bien tu pregunta. Sí, o sea, por ejemplo, pongamos que hay un alelo en los inicios, un poquito abajo de los inicios, y entonces quedarían estas dos bandas que están en el centro como MM, así se contemplan. O sea, me estás diciendo que si
Que por ejemplo aquí hubiera otro alelo. Ajá. Entonces quedarían como, ese también quedaría como MM. Ok. Miren, entonces, primera aclaración. El número máximo no de líneas, alelos, que yo espero encontrar por carril, en el caso de isoenzimas son 2. ¿Por qué? Porque ese individuo va a ser heterocigoto. El número mínimo de líneas que yo debería de encontrar por carril sería 1, y ese individuo sería homózigo porque están empatadas a la misma distancia los dos alelos. ¿Queda claro? Ahora bien, si yo empiezo a ver a los demás individuos y las letras o veo otros alelos que están aquí o que está acá, por ejemplo, la línea, y que alcanza a ser más, que es otro alelo, pues no pasa nada. Lo único que va a ocurrir es que le asigno una letra distinta. Vamos a suponer que esto ocurriera, ¿sí? Es decir, en la población yo puedo encontrar una gran cantidad de alelos por individuo. Yo espero por locus, por individuo, encontrar con isoenzima hasta 2 alelos. ¿Sí queda claro? Con isoenzimas. Por eso siempre es muy importante que se haga el señalamiento de cuál es la técnica que se está utilizando, porque ahorita quiero que ya quede bien clarito, porque nos vamos a meter con un marcador molecular de ADN, que les voy a presentar un término técnico distinto. Y ahorita no vean esto, lo que quiero es que se concentren en esta. Ok. Otra duda antes, porque no quiero que se me hagan pelotas. ¿No hay más dudas? Sí, solo quería, entonces el M tiene que ser que sí esté a la mitad del S y el F o... Sí, no necesariamente, pero que esté entre las dos. ¿Sí? Eso, okay. Mira, eso solamente va a aplicar en caso de que tu locus en esa población encuentre hasta 3 alelos. ¿Sí me explico? Ok, sí, es que sí. Porque tú le puedes poner por ejemplo, tú te puedes inventar, vamos a suponer, fíjense bien con la pregunta que hizo su compañera. ¿Ven bien el pizarrón? ¿Ven bien mi pizarrón? Le voy a contestar a su compañera. Imagínate que tú utilizas en un sistema también una lactato deshidrogenasa y tú escaneas una población o la muestreas no con 30 individuos. Tienes un montón de dinero y muestreas 100 individuos. Tu población, 1. Cuando tú haces los perfiles electroforéticos, tú tienes en resumen lo siguiente. Tienes 25% de la población, 25% de la población, 25%, 25%, pero resulta que tú encuentras esto. 25 individuos tienen esto. Otros 25 tienen esto. Otros 25 tienen esto. Otros 25 tienen esto. Entonces, de acuerdo con esto, yo, como estudiosa de esto, yo primero haría este ejercicio. Este no me resultó. Ok. F, G.
y D. ¿Ven el asunto? Es decir, este ejercicio ya no me permite usar una nomenclatura de S, M y F. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo una que es lenta, pero tengo otra más lenta. Entonces tendría que utilizar una nomenclatura donde yo dijera, ok, yo voy a asignarlo mejor por letras y no invalida, o sea, no tiene nada que ver, ni es un error técnico hacerlo a la antigüita con las letras del abecedario, porque no me permite usar el S, M y el F. ¿Sí? Si yo tuviera ese comportamiento de solamente estos dos perfiles a 3 alelos, pues sí, me siento muy cómoda de decir este es el lento, este es el fast, y este, pues no está exactamente a la mitad, pero está intermedio entre una y la otra. ¿Sí? Entonces va a depender mucho del número de alelos que te encuentre para ese locus, la técnica que estás utilizando. Es decir, si yo encuentro este escenario, pues aplico cómodamente este escenario. Si yo te digo, usa las letras del abecedario para estos 3 alelos, pues no va a pasar nada si tú lo asignas como A, B y C. Lo que sí va a estar incorrecto es que me digas el genotipo es A, el genotipo es B, el genotipo es C, cuando a lo mejor debería de ser AA, BC, es decir, yo quiero el genotipo completo. No quiero que me lo digas como el alelo que está en ese locus. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, gracias. Ok, ahora nos vamos a ir con un marcador. Ya muévete en tu columna que estás elaborando con Rapids. Rapids en inglés, ok. Y quiero que te concentres en este gel porque te va a presentar un reto desafiante y yo te voy a ayudar con esto. Ok, fíjate bien. El ADN técnicamente ya no se corre con geles de almidón. Se corre o se visualiza en geles de agarosa. ¿Sí? Esta no es nada más una trivialidad técnica de conocimiento. Va a tener lo siguiente, yo no puedo ver el ADN en almidón. Y para que yo visualice el ADN, yo le tengo que poner un intercalante. Todos los intercalantes son de riesgo a la salud, no se vayan con la finta. Aunque ustedes lleguen a un laboratorio y les digan no pasa nada por las cantidades, por favor, sean muy responsables con ustedes, con el ambiente y con su descendencia. ¿Sí? Los intercalantes que no son mutagénicos son cancerígenos. No hay modo, o sea, no hay modo de excluir la toxicidad de los intercalantes. Intercalar quiere decir que se va a meter en la doble cadena de ADN, se va a meter y ya no, para que se pueda anclar ese intercalante y que después mande una señal con una luz que en este caso es luz ultravioleta. Entonces uno toma estas fotografías. Ok, les voy a explicar el gel. Cópienlo, tómenle foto, hagan su cuaderno digital, lo que quieran, pero es muy importante porque lo primero que te va a decir que ya no son isoenzimas es que son geles de agarosa, ¿sí? Lo otro es que vas a tener esto que llamamos las escaleras. Las escaleras, ¿qué son las escaleras? Son ADNs y su característica es que cada escalón, si yo utilizo aquí una escalera de 100 pares de bases, lo que quiere decir es que este escalón es de 100, el que sigue es de 200, el que sigue es de 300, el que sigue es de 400. Y esa es la manera
500, 600, 700 y esta es de 800, no alcanza. 800, 900 y esta es ya de 1 kb. De 1 kb, es decir, de 1000. ¿Sí? Ahora, cuando los geles son muy grandes, mucha gente hacemos esto. Ponemos un carril con una escalera a la orilla y otra a la orilla, o bien lo podemos en medio. ¿Por qué? Mira, primera ventaja de Rapids. Rapids se basa en ADN. Por lo tanto, yo necesito del orden de miligramos de tejido para analizarlo. Esa es una súper ventaja. No necesito sacrificar organismos. Ustedes a lo mejor no lo han visto y no lo han preguntado. Pero toda la gente que trabajaba isoenzimas con animales, fíjense bien, se los voy a preguntar a ver si por intuición lo van sabiendo. Si son isoenzimas y yo necesito del orden de gramos de tejido, ¿el animal se necesita matar o no? Sí. Sí, se necesita matar. Es decir, esa es otra de las razones por las cuales isoenzimas fue descartada con respecto al ADN. Entonces, si yo quería trabajar isoenzimas con animales, había que matar a todo el individuo, sacarle el hígado, y el hígado era el órgano donde están, sobre todo, muy hiperconcentrados todos los sistemas enzimáticos. Y ustedes lo saben por qué. Entonces, ¿cuál era el problema? Que individuo matado, pues ya era uno menos en la población. Lleven este escenario a que trabajamos con muchas especies de distribución restringida o están en peligro. Pues entonces el permiso de colecta no era nada más de colecta, de muestra, era permiso de matar animales, ¿no? Entonces ese sí era un problema. Ahora, ¿qué hacemos? Y aquí es la parte donde voy a hacer el paréntesis para que identifiquemos las fuentes de ADN en los sistemas biológicos en las distintas especies. Miren, en las plantas, ¿qué se puede utilizar? Hagan una lista mientras voy a subir abajo por mi agua, que está aquí, que la olvidé en la cocina. Entonces, hagan una lista. En las plantas, ¿qué podemos utilizar? Y en los animales, digan qué tejidos podemos utilizar. Y si para colectar ese tejido, me lo necesitan matar o no al individuo. Ya estoy aquí, entonces. ¿Alguien quiere participar? ¿Podría ser con muestras de sangre, profesora? ¿Quién está hablando ahorita? Porque estoy de espaldas. Ajá. Paris. Ajá. Entonces, a ver, sangre, sí puede ser,
¿Por qué sí puede ser la sangre y dónde más y dónde menos? Más hacia la médula espinal, para donde se producen. No, o sea, me refiero de grupos taxonómicos. Más en mamíferos, supongo, o en animales grandes. Ok. Completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque fíjense bien, ustedes los biólogos lo saben, ustedes saben. En los animales, yo tengo distintas fuentes de tejido. Además, los voy a dividir en... Ustedes tienen principalmente sangre y músculos. En todos los animales, la sangre es un tejido líquido, pero es un tejido, ¿ok? O sea, y los animales también tenemos carne, mucha carne, ¿ok? Fíjense bien, ¿en qué grupos de animales puedo colectar sangre? En sentido estricto, sangre. ¿Invertebrados? No, Mamíferos, ¿ok? todos los tripoblásticos, ¿no? Entonces, todos los que tengan como tal, entonces ustedes aquí identifican. Mamífero, ok, perfecto. Anfibios. ¿Tienen sangre los anfibios? Sí. ¿Tienen sangre los reptiles? Sí. ¿Tienen sangre los peces? Sí. Entonces, fíjense bien, con estos en términos de algo que se parezca a sangre, no tenemos problemas algunos. ¿Cuál es la característica fuerte por la cual yo decido que la sangre es muy buena fuente de ADN? La razón es mucho más sencilla y tiene que ver con la evolución. Y ustedes la saben. Todos estos que están aquí tienen los eritrocitos nucleados o anucleados. Anucleados. Todos estos tienen los eritrocitos nucleados. Los mamíferos perdemos el núcleo en los eritrocitos maduros. ¿Sí? Esto parece una trivialidad, pero ¿qué significa eso? Si tu sangre o la sangre del sistema biológico que vas a muestrear se compone fundamentalmente de eritrocitos y menos leucocitos y otros tipos de células, ¿cuál va a ser la desventaja? La gran desventaja va a ser entonces que tus eritrocitos van a estar, si es el principal componente de la sangre, ¿cuál va a ser? Pues que tu acceso al genoma nuclear solamente va a estar disponible en un porcentaje muy bajo de células nucleadas. ¿Por qué? Porque los eritrocitos en mamífero pierden núcleo. Pero si tú vas y vas a muestrear una población, o te estás trabajando con una rana, con un bufo, con una hila, no pasa nada, le das un pinchazo y no necesitas matar, solamente necesitas ser muy cuidadoso para no llevarle una posible enfermedad tuya al animal que estás muestreando, o bien que le generes una herida tan grave que genere bacterias. Debemos de ser muy cuidadosos. Yo he visto gente que muestrea en el campo animales sin ningún cuidado, lo cual no es correcto, Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar de donde le voy a sacar la muestra de sangre. Hay que usar guantes, tú mismo. Los guantes sirven para que tu ADN no le llegue, o tus virus, tus bacterias, tus uñas sucias, no le lleguen a ese animal. Entonces, no es una trivialidad procesar bien las muestras en campo. ¿Sí? Ahora,
mucha gente ante esta situación de que trabaja, por ejemplo, con ratoncitos arborícolas o una muestra de un mamífero, ella sabe que la sangre sí le puede servir, pero que le va a salir como menos representada, o que a lo mejor tiene como un problema porque casi todo allí va a ser leucocitos y muy poco eritrocito. ¿Sí me explico? Entonces, los que trabajan con animales de tipo mamíferos han encontrado que se puede cortar un pedazo de oreja, un pedazo de cola, un dedo completo, yo no muestreo otra cosa más que sangre, ¿eh? No me vean feo. O sea, y los animales que yo he muestreado son aves y es muy fácil porque si ustedes han comido alitas de pollo, en las alas de pollo se les ve una venota grandota de color azulado, que esa es la vena braquial, que trae sangre de retorno del corazón. Todo el mundo cuando abre el alita, en la parte ventral de la alita, al interior del cuerpo, se ve esa venota. Incluso hay gente que le da asco porque es una vena hasta azulosa, grandota. Y de esa venota, muy grandota, yo no meto aguja, por ejemplo. O sea, yo no meto la jeringa y extraigo. Yo lo que hago es que doy limpio con benzal el área. Esa área tiene muy poca pluma y entonces meto una aguja para inyectar insulina en los diabéticos, que son las de calibre más pequeñito. La metes, das un pinchazo, brota la gotita de sangre y con capilares especiales, tubos capilares especiales, yo subo por capilaridad de esa sangre y ya tengo mi tubo con mi buffer de preservación a temperatura ambiente. Yo no, también ese es un error. Mucha gente mantiene sus muestras en alcohol. Error, error, error. El alcohol no es un buen preservador de muestras de tejido porque el alcohol es una cosa para desinfectar, no para detener toda la actividad enzimática que hay. Cuando uno colecta un tejido, siguen todas las enzimas trabajando. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Cancelar completamente la actividad enzimática en ese tejido. ¿Qué es lo que hago? Porque eso me puede degradar. Pues le meto, los biólogos saben, meto un detergente con una solución isotónica que no me reviente las células, que me las preserve. Para eso hay biología molecular. Entonces, se jala y ya. Entonces, le frotas nuevamente con benzal, se lo sostienes cerca de 10 segundos, la aprietas, ese pinchacito que le diste, y ves que no sigue brotando sangre y liberas a tu individuo. Entonces, ya hacemos el muestreo así en el campo, muy fácil, muy sencillo. Lo que cuesta a veces es capturar, ¿sí? Entonces, la sangre sí, para los vertebrados en general sirve, sí sirve, pero con esta nota de que de aves para abajo, en sentido evolutivo, tiene núcleo y me resulta mucho mejor muestrear sangre en reptiles, en anfibios, en peces y en aves. Y que en mamíferos me conviene más un pedazo de cola, un pedazo de pata o un pedazo de oreja. Y pues la gente que lo hace pues ya se acostumbró a eso. Hay gente que trabaja, por ejemplo, con murciélagos y les corta un pedacito de la membrana. Dicen que no les pasa nada, yo la verdad lo dudo. Yo preferiría sacarle sangrita a ese murciélago que otra cosa. Sí, Román. Y por ejemplo, profesora, no sé, en mamíferos que tengan como algún grado de protección, o sea, sí se puede como cortar un cachito pues, del organismo, o es muy difícil que pues den como el permiso. No, mira, cuando uno tramita un permiso
que esto ha cambiado mucho. Antes los permisos de colecta de animales los tramitaba directamente en la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat y desde Peña Nieto están hechos pelotas. No sé, yo no he tramitado ahorita un permiso con este gobierno porque no se nos ha permitido el campo, ¿no? Entonces, cuando uno hace el permiso, te lo va a revisar un biólogo en el escritorio de la Semarnat. Entonces, ese biólogo te va a pedir, tú vas a ingresar tu currículum vitae, etcétera, y lo va a revisar y va a ver si tienes o no experiencia. De hecho, había o hay un apartadito de un renglón que te pregunta, ¿usted tiene experiencia o usted ha colectado previamente esto? Entonces, es mejor que seas honesto y digas, voy a colectar 100 muestras de la pata, de la falange o de la cola y se tratarán así las colectas para que tú describas que sí le va a sangrar, que sí va a haber una herida y que tú te vas a ocupar de desinfectarla y no liberar a ese animal hasta que dejó de sangrar. Entonces, generalmente en campo lo que se hace es, las aves son relativamente muy fáciles. Hay aves mucho más difíciles, por supuesto. Mientras más grandota, más garras, más pico fuerte, etc. Los pericos, por ejemplo, dan mucha lata con el pico, ¿no? Cotorras y pericos dan mucha lata con eso. ¿Qué hay que hacer? Uno ya sabe que les tiene que poner una capucha para que se tranquilicen, ¿no? Entonces, con la capucha, más o menos lleva 2 minutos pesar, medir y colectar la muestra de sangre. O sea, no lleva mucho más tiempo. Entonces, a veces da más trabajo quitarlo de la red o de donde lo estás capturando que eso. Y mucha gente ya se acostumbró con mamíferos a cortarles un pedazo de la oreja. Dicen que no les duele. Dicen que no les pasa nada. Dicen, eso es lo que dicen, pero a mí no me gustaría que me cortaran un pedazo de la oreja, si no me echo un segundo agujero en la oreja por el terror que me da el piquete, ¿no? Entonces, este es el problema. Así, González Ruiz. Sí. Entonces, tú describes muy bien tus métodos y te voy a decir una cosa, Román. Nunca, a mí, por ejemplo, me ha negado un permiso de colecta. Es decir, yo, como lo veo, es así. Como lo veo, es que tú le digas a la gente lo que vas a hacer sin ocultar nada y eso te vas haciendo como una fama entre los biólogos. Aunque tú no lo creas, o sea, la gente de la Semarnat sí sabe qué investigadores del Instituto de Ecología de la UNAM se van al campo sin permiso de colecta. O sea, sí lo saben. Y sí saben, por ejemplo, hay mucha restricción ahora. Si tú vas a muestrar, por ejemplo, un área natural protegida, ya la gente, los comuneros de esa área natural protegida pueden llegar y pedirte el permiso de colecta. Es decir, no te van a negar, pero ellos lo que te van a hacer es como el checklist de que tú desde la federación lleves. Ahora, hay un malentendido o a veces la gente de las áreas naturales protegidas está peleada o tiene mal relación con los comuneros. Tú en automático, muchos comuneros te califican, tú eres externo a ellos, por lo tanto tú eres parte de los de la reserva. Entonces te niegan la colecta. Y la cosa se ha puesto tan candente a veces que incluso el permiso dice que si la gente no te permite muestrear, tú no debes de muestrear. Entonces, a veces la gente lo que te dice es, nosotros sí le dejamos entrar y que tome sus muestras, pero nos tiene que pagar una jornada completa, un jornal completo para que uno de nosotros vaya y esté viendo su trabajo. Aunque el señor se aburra, y uno debe de entender que ya es parte de la organización de esa gente.
Entonces debes de tomar en cuenta en el presupuesto del proyecto el pago del salario del jornalero y lo que va a hacer el señor es que ni te ayuda. O sea, ni siquiera te lleva, tú ya sabes dónde están las poblaciones, tú ya sabes todo, pero él lo único que quiere es estar vigilando que te lleves lo que dice en el permiso. Entonces, a mí, por ejemplo, yo redacto mis permisos para mamilaria y digo, el mayor número posible, porque ahora debes de poner con un mapa, con coordenadas, las poblaciones a donde vas a ir. Antes era mucho más vago. Por ejemplo, yo decía, yo voy a ir a muestrear 15 poblaciones de quetzales en toda la Sierra Madre de Chiapas. Entonces yo me la pasaba 4 meses moviéndome en la Sierra Madre de Chiapas y lo único que yo hacía por mi seguridad y porque así me lo recomendaban los de las reservas, es que cada vez que me movía entre reserva, yo iba y visitaba la oficina de la reserva y le decía, ya me voy a subir a la sepultura, voy a estar un mes acampando en la sepultura, y ellos podían o no apoyarme incluso como parte de la reserva, o yo pagar todos los gastos o contemplar cómo llegar a la sepultura. Pero entonces ellos ya sabían que un mes yo iba a estar sin comunicación y que yo arriba iba a estar acampando en la sierra, ¿no? Y la verdad, por ejemplo, depende del sitio. A veces hay gente, en Oaxaca, por ejemplo, hay ciertas zonas muy conflictivas, donde aunque tienes permisos y lleves todo, no te dejan entrar. O sea, no te deja entrar la gente. La gente no te deja entrar. En ciertas zonas de Chiapas donde está asentado el narcotráfico, tampoco te dejan entrar. Entonces, tampoco puedes entrar, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, pero en general, la Dirección General de Vida Silvestre, antes, te digo, con Peña Nieto fue imposible tramitar un permiso de colecta porque la Dirección de Vida Silvestre, me dijeron los biólogos que les habían quitado a ellos el proceso de ese trámite y que hacía directamente en otra oficina. Se tardaron 6 meses en contestarme, nunca contestaron. Entonces, y para que me dijeran cuando me contestaron es que ellos no tramitaban eso, que era la Dirección General de Vida Silvestre, ¿no? Entonces, todas estas son cosas que uno vive como investigador. Mi recomendación es que tratemos siempre, siempre de hacer todos los permisos. Yo mi experiencia, por ejemplo, que tengo con quetzales en América Central, que hice todo el muestreo de mi doctorado en México hasta Panamá, yo tengo todos los permisos CITES, porque además está en peligro de extinción en cada uno de los países y en consecuencia, y todos los países firman el acuerdo CITES con excepción de El Salvador. Entonces, el acuerdo CITES, acuérdense, es un convenio entre gobiernos para nada más estar monitoreando el tráfico de especies que estén en sus listas de riesgo de cada país. Y la verdad, fue una muy buena decisión, mejor dedicarle unas cuantas horas y días a tramitar mis permisos, porque todas mis muestras ingresaron desde los países a México con permisos CITES y salieron de México a Canadá cuando me fui a hacer el doctorado. Me fui con los permisos CITES de ingreso y después de Canadá me regresé las muestras de sangre a México y están mantenidas en mi laboratorio. Y entonces todo está respaldado. ¿Cuál es el gran riesgo? Que hay ciertas revistas que no te publican si no les dices los permisos de colecta y los permisos CITES. Entonces, pues los tienes que publicar y esa es la razón por la cual el artículo que le subí de ADN mitocondrial del quetzal, dice permisos CITES, permisos tales. ¿Por qué? Porque todos son muestras de sangre de una especie que está en la lista de la IUCN y en las listas nacionales de protección de especies de todos los países en los que muestre. Entonces, sí parece una pérdida de tiempo, pero mira, yo, por ejemplo, a la gente te llega a conocer tanto
Yo era una estudiante y los chavos de CITES de México y los chavos de Semarnat ya sabían de Sofía, la de los quetzales. Entonces, pero además, por ejemplo, todas las reservas sabían que yo conocía la especie, que sabía muestrearla. Los vigilantes de las reservas muchas veces me acompañaron y estuvieron hasta ayudándome al trabajo. Ellos veían cómo se trabaja, o sea, cómo se procesa todo el trabajo y no desconfiaban, o sea, no desconfiaban de mi ética para tratar a los individuos, ¿no? Y todo eso te vas haciendo una fama no escrita en un currículum, ¿no? Entonces, es mejor crearse una buena fama porque la mala fama ya se la va a hacer los envidiosos. Entonces, pues ya, mejor tú te ocupas de hacerte tu buena fama como investigador, ¿no? En lo cual, pues, uno se convierte con el paso de los años. Muy bien. Ok, ahora vamos a seguirle. Entonces, con los rápidos. Los rápidos, fíjense qué geles tan extraños presentan. Ya coloquen en una cierta sección de su cerebro todo lo que aprendieron de isoenzimas. Colóquenlo allí. Vamos a pasar con un marcador que es muy, muy, muy raro. Muy raro. Ok. Los rapids, en el PCR que se hace con rapids, se meten primers de solamente oligos, de solamente 10 bases de datos. De 10 bases. Esto les dije en una clase que esos oligos particulares de rapids, los oligonucleótidos, de los random amplified polymorphisms, DNAs, ustedes ya escribieron lo que significa eso. Entonces son polimorfismos aleatorios, polimorfismos random, polimorfismos amplificados al azar en el ADN. Ok, entonces tu ADN que vas a trabajar es amplificado al azar. El truco para que yo haga un amplificado al azar es que meto oligos pequeños que se llaman en este caso decámeros. En el caso de los rapids, deca 10 bases. Mientras más pequeño sea un oligonucleótido o primer, si estás muy contaminado, ¿no? Con los anglicismos, 10 bases, mientras más pequeño sea entonces más chance hay de que se pegue de manera aleatoria en todo el genoma. Ahora, el genoma que yo voy a trabajar para rapids es el ADN genómico. ADN genómico, el acrónimo en español se usa y quiere decir entonces que si yo trabajo con una planta, estoy metiendo todo el genoma de esa planta. Es decir, núcleo, cloroplasto y mitocondria. Yo meto todo. De modo entonces que cuando yo por PCR meto este ADN genómico, ¿qué va a pasar? Pues que va a pegarse en el genoma de núcleo, de cloroplasto y de mitocondria. Y yo no sé dónde se está pegando. Yo no sé. O sea, yo no sé. Pero aunque yo no sepa, el nombre de ese decámero, el nombre del decámero es el nombre del locus. Y aquí es donde veo de manera muy clara que el término locus es completamente versátil en biología molecular.
En la genética clásica me demandaba que el locus es el gen con cierta ubicación. Aquí no tengo idea dónde está. ¿Sí? El nombre del decámero y el nombre del decámero, abran su artículo, por favor, de Rapids. En la tabla de la lista de los oligos que los subí, de los artículos que les subí al tablón, abran, por favor, la tabla de los nombres de los loci que se utilizaron para amplificar Rapids en quetzales. Es el artículo, creo que en el título lleva el nombre de Rapids, está publicado en la Revista Mexicana de Biodiversidad. Cuando lo tengan me dicen. Sí, el que levantó la mano, dígame. Profesora, Sí, dígame. entonces, por así decirlo, ve que mandó las secuencias genéticas. No, Bueno, mira, con Rapids tiene una ventaja. Esto que está aquí es un gel de agaroso y hasta allí ya se llegó el análisis. Allí vamos a ver los alelos. Entonces, fíjate bien. Ok, ahorita voy a avanzar a explicar el gel. Lo que quiero es que entonces ya te vayas familiarizando con la terminología de Rapids. ¿Ya abrieron el paper de Rapids del Quetzal? ¿Sí? Dime, Resendiz, el nombre de alguno del primer locus que presenta la tabla. OPA2. OPA2. ¿Ok? Ese es el nombre del locus. Y enseguida, los autores publicamos la secuencia del oligo. Resendiz, no me acuerdo qué publicamos. ¿Publicaron? ¿Sí? Entonces, siempre va a ser usual que publiquemos las secuencias de los primers. Siempre va a ser un requisito y si tus oligos ya se publicaron en otra parte y tú incluso utilizaste hasta no solamente las mismas condiciones, sino también los mismos ciclos de PCR, que también en las clases ya les dije las diferencias. No es, una cosa es condición, otra cosa son los ciclos de PCR. Ok, entonces fíjense bien cómo de inmediato, fíjense, cuando ustedes vayan haciendo experiencia, nada más con ver estos nombres, ustedes ya saben que ese artículo, ese estudio de genética se hizo con Rapids, porque todos los oligos de Rapids se venden por cajas y están seriados por letras. A cada serie de una letra le llaman operón. Así se llaman. No me pregunten por qué. O sea, se llaman operones, todo el set. Entonces, tú te vas, en esa tabla hay oligos de operones distintos a la. Hay, por ejemplo, B, G o D. No sé. Sí, profesora. ¿Sí hay? ¿Sí hay? Ok. Eso lo que quiere decir es que de esas secuencias aleatorias de oligos se compraron todo el set y no mal recuerdo, un set del operón A trae de 1 a 60 oligos. El B también, es decir, son secuencias aleatorias que se diseñaron y entonces ya se sintetizan. Tú puedes sintetizar estos oligos aquí en el IBT de Cuernavaca o en Fisiología Celular de CEU, porque tienen sintetizador de oligos. No los tienes que mandar comprar necesariamente al extranjero. En la UNAM hay equipos de sintetizadores de oligos. Y esos tú los compras y te llegan por mensajería o el proveedor te los manda a menos 20 grados centígrados o liofilizados a temperatura ambiente en cajitas y dice la cajita OPA, OPD, OPC y tú, el número 1 es el que dice, es el que se asigna. De modo entonces que así puedes saber el decámero que se utilizó y si alguien quiere utilizar tus oligos, pues los pueden mandar sintetizar.
No pasa nada, ya está ahí la secuencia. Todas las secuencias se mandan en 5', 3' y se publican en dirección 5'. Ok. La clase, ya en una clase alguien preguntó cómo se hacía aleatorio una amplificación. Y esto es tan importante que dice random en inglés. Entonces, ¿cómo le hago al azar? Utilizando oligos pequeños, es decir, de menos o igual a 10 bases. Ok. ¿Cómo lo hago también al azar? No pongo una pareja de oligos, sino solamente un oligo por reacción de PCR. Es decir, no pongo el R o se da por convención que solamente pongo un oligo y la verdad, pues no sé si sea F o R porque acuérdate que se va a pegar al azar y no tengo elementos para decir que es el sentido F de la cadena. F y R se refieren a una cadena molde donde yo ya sé en qué sentido va este oligo y en qué sentido va el otro oligo. Entonces aquí no estoy calificado y esa es la razón por la cual no digo que es la dirección F o la dirección R, porque no la sé, ¿sí? La otra razón está en el ciclo de PCR. Vete al ciclo de PCR y encuéntrame la temperatura de alineamiento de los oligos que dice, y si no está en la misma tabla, en inglés alignment TM, alignment temperature, o en la descripción del ciclo de PCR. Encuéntrame ese dato, por favor. ¿Quiere la temperatura, profesora? La temperatura de alineamiento de los primers o de los oligos. Hay una que dice que son 16 grados centígrados. No pueden ser 16 grados centígrados. 36, ¿no? 36 puede ser. Quizá incluso venga como un intervalo de 30 y tantos a 45. ¿Cómo está redactado? Pues dice que primero empiezan con 94 grados por 2 minutos. Esa es la desnaturalización inicial y ahora Ajá. métete a los ciclos. ¿Qué dicen los ciclos? 44 ciclos de 94 por 1 minuto y luego 36 por 1 minuto y luego 72 por 2 minutos. Okay. Entonces, fíjense bien. Entonces, la otra, 44 ciclos, este es un exceso de ciclos para un PCR estándar. Y ahorita les voy a explicar que, entonces, la temperatura de 36 grados es una temperatura relativamente muy baja para alinear. Entonces, es otra de las combinaciones del secreto que yo hago. Uso oligos muy pequeños. Uso solamente un oligo que se pegue, que se hibride en todo el genoma, puede ser cloroplasto, puede ser mitocondria, puede ser núcleo. Y la otra es que una temperatura muy baja en el PCR te asegura que se pegue, aunque sea, aunque no haga en inglés, un anclaje. El anclage en inglés, en español, el anclaje, o aunque no haga un match, en inglés match, en español que se hibride bien, ¿sí? Entonces, una TN, una de alineamiento menor, igual, o entre 30 y 45 grados, ¿sí? Ahí está el secreto que yo uso técnicamente para Rapix. Ahora, fíjense bien que tienen allí y síganme, por favor. Fíjense bien.
Rapids, no sabemos dónde pega. En consecuencia, me da fragmentos aleatorios. Rapids, lo pongo muchos ciclos, más de 40 ciclos, es un exceso. ¿Cuánto es lo normal que yo pongo de ciclos para un PCR estándar? Pues cuando mucho 30, 35 ciclos. 44 pongo muchos ciclos por lo siguiente. Fíjense en este dato. ¿Cuántos alelos hay en este individuo? 3, pero pues está más expresado el del medio, ¿no? O sea, no importa, ahorita eso no nos importa, Miguel. Hay 3 alelos, fíjate bien, te lo voy a preguntar así. Esta es la evidencia. Ahora quiero que veas esto, más allá de lo borroso que está en la imagen, yo te voy a señalar lo que estamos considerando como alelo. ¿Cuántos alelos tiene este individuo? Es el mismo locus en todos. Acá están los pocitos. Mira, aquí se pueden ver los pozos de carga del ADN de tu producto de PCR. Acá están. Estos son. Aquí están los pocitos. Aquí se ven. Ok, de modo que entonces el gel corrió de aquí para acá. Por lo tanto, acá están las bandas más ligeras y acá están las bandas más pesadas. Estas aquí, si este es 1 kilobase, quiere decir que las que están por arriba de 1 kilobase están por encima de las 1000 pares de bases. ¿Sí? Y quiere decir que las que están acá abajo son hasta, mira, hasta de 100, porque mi escalera es de 100, de 200, ¿ok? Vamos entendiendo entonces el gel. ¿Sí? Entonces, lo más pesado está acá y las bandas más ligeras está acá. Entonces, en inglés, las heavy, que las vas a leer en inglés, las heavy y las light, que les dicen. Ok, muy bien. ¿Cuántos alelos hay en este? 3. ¿Cuántos alelos hay aquí? Entonces, vamos a suponer que este sea un locus y que sea el operón, el set de oligos diseñados al azar de la y que sea el 1, la secuencia 1, el decámero 1. Es el operón A1. Ok. Todos los individuos son de un mismo locus. Lo que me está diciendo es que, a diferencia de las isoenzimas, este marcador encuentra más de 2 alelos por locus, ¿verdad? Si cada carril es un individuo, las isoenzimas tenían un tope de 2 alelos por locus. Las isoenzimas eran codominantes. A Rapids digo que es un marcador dominante. Y lo de dominante en este momento de la historia se refiere a que no me permite detectar los heterocigotos. No estoy calificada para dar por hecho, la técnica no me permite decir que este es el alelo y este es el otro alelo y todos estos alelos vienen de un mismo locus. ¿Por qué? Porque no lo sé, porque vienen al azar. Quiere decir que este primer se pegó en 4 sitios distintos en ese individuo y amplificó alelos desde apenas unas 300 bases hasta más de 1000 bases. Tengo un nombre técnico para este tipo de marcador. Como el marcador no me permite detectar heterocigotos, todo aquello que no me permita detectar heterocigotos, la técnica lo llamo dominante.
Rapids es una técnica dominante. El alelo son fragmentos de ADN de cierto tamaño. La variación del alelo la veo en tamaño del fragmento. No conozco la secuencia del fragmento de ADN. No conozco la secuencia. ¿Queda claro? Yo allí no estoy viendo A, C, Y, T, T, G, A. Yo estoy viendo un alelo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ninguna duda? Ok. Cuando un marcador... Sí, sí. Amplificando, sintetizando. Entonces, no se le pone límite y esa es la razón. ¿Dónde tú puedes tener cierto control? Y por eso te digo que es un exceso. Todos los que sabemos la teoría de PCR, sabemos, y parte de la teoría de saber hacer PCRs es que los tiempos, fíjate, de síntesis, por ahí, denme el ciclo del PCR de los Rapids. Para el artículo de Quetzales, el ciclo de PCR, ahorita lo leyó Miguel, era una desnaturalización inicial, que todos los PCR siempre se componen de esto, y luego decía Miguel que eran 44 ciclos, entonces 44 ciclos más el molde son un total de 45 ciclos. Y hay una desnaturalización inicial de esto, un alineamiento de 36 grados y luego una extensión de 72. Estos son los ciclos del PCR, ¿sí? Entonces, mira, Omar, yo controlo con el tiempo de síntesis. ¿De cuánto es el tiempo de síntesis en este estudio con Quetzales? De 72 es la temperatura. ¿El tiempo cuánto fue? 2 minutos. 2 minutos. Ok. Entonces, fíjense bien. 72 grados, 2 minutos. ¿Qué es lo que estoy haciendo allí con 2 minutos? Te voy a dar un dato que no te lo había mencionado. Las polimerasas que compramos en el laboratorio, en el kit de PCR, tienen una velocidad de síntesis por ingeniería genética, eso ya se sabe. Con todos sus, mientras tengan todos, ya revisamos las condiciones del PCR, ya no lo voy a repetir, pero una polimerasa sintetiza 1000 pares de bases por minuto. ¿Sí? Si yo le doy hasta 2 minutos de síntesis, estoy queriendo decirle que me amplifique hasta fragmentos de 2000. Pero ojo, esta es una velocidad promedio, de modo que no va a ser inusual que como el oligo ancló al azar y si hizo un buen match, miren, nosotros sabemos que con 4 bases fuertes que se anclen, y fuertes es que tenga una guanina, citosina en el extremo, eso quiere decir que eso quiere decir entonces que esto es un tiempo promedio y que no va a ser inusual que aunque tú le des 2 minutos, los alelos no te salgan de hasta 2000 bases. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo sé? Allí mismo en su tabla 1 debe de decir un dato que publicamos siempre que se llama Range Size Variation o Allele Size Variation. ¿Está esa columna incluida en ese paper? Casi siempre la tenemos que publicar. ¿Sí está? ¿Sí? ¿Sí la tienen? ¿Alguien que me la describa, por favor?
Pues para el primero va de 492 a 2214. Fíjate bien. Pero hay uno bien interesante, hay uno que es de 123 a 1107. O sea, miren, entonces fíjense, lo que está diciendo, cuando los autores publicamos, este trabajo, lo que está diciendo es que va a depender, como es al azar, el reconocimiento de tu decámero con tu molde de tu genoma que estás estudiando, algunos van a anclar muy bien. ¿En dónde? Pues quién sabe. Pero lo cierto es que anclaron también que si tú le das el tiempo de síntesis, te podría amplificar hasta las 2 KB, o en español ustedes escriban, por favor, yo estoy muy contaminada. Hasta alrededor de las 2 KB. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que con Rapids yo controlo la extensión o la longitud del fragmento con el tiempo de síntesis. Y entonces, los que se quedaron en 123 o en 150, lo que yo infiero, por lo que sé de la teoría, de lo que sé de PCR, es que si uno se pegó como muy débil, a lo mejor con un solo nucleótido, enseguida en el primer tiempo de extensión, se cayó y alcanzó menos de 100 pares de bases o menos de 200. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, todos esos son detalles técnicos que los aprende el genetista de poblaciones, pues cuando va a trabajar. Entonces, así es como se controla Omar. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Como estos son alelos de este locus, de este individuo, pero no sé dónde vienen, ni si se corresponden o no. Esto me dice entonces que Rapids, además de ser dominante porque no me permite detectar heterocigotos en el resultado, lo llamo como un marcador dominante y además multialélico. No aplica aquí polimórfico, porque es el nivel de individuo. Monomórfico y polimórfico es a nivel de población, el comportamiento del locus en la población. Y ahorita tú vas a reflexionar y vas a decir y vas a concluir, pero ahorita quédate en el nivel de individuo. Si a nivel de individuo tu marcador te encuentra más de los 2 alelos que tú esperarías para una técnica codominante por locus, tú llamas entonces a ese marcador multialélico. ¿Sí quedó claro? ¿Podría repetir cuáles son los multialélicos, por favor, maestra? Entonces, cuando tú encuentras para un cierto locus por individuo más de 2 alelos, 3 o más, para que entiendas, hasta N, ese marcador es multialélico. En consecuencia, fíjate bien, si es un marcador multialélico, te va a dar un montón de alelos en la población. Entonces, acá esta fotografía se las voy a subir al tablón para que tú nombres a los fragmentos. Ahora, con ADN llamamos a los fragmentos no por letras, sino por tamaño. Por eso yo siempre te tengo que decir, y tú tienes siempre que saber de qué tamaño es tu escalera. Y la escalera, siempre el escalón más bajo, si yo te digo, es una escalera de 100 pares,
quiere decir que el escalón más chiquito tiene 100 y que entre cada escalón hay una diferencia de 100. ¿Sí me expliqué? Si yo te digo, es una escalera de 250, usa, no, oiga maestra, ¿qué escalera le meto a estos oligos, a este gel? Porque el escalón más chiquito parece que anda por arriba de los 200 pares de bases. Pues es un ocio que uses la de 100, pero a lo mejor, y yo te voy a decir, no, pues a ver si te funciona la de 250. Entonces, si esta no fuera de 100 y fuera de 250, quiere decir que esto es 250, el escalón más chiquito, la que sigue es de 500, la que sigue es de 750, la que sigue es de 1000 y así sucesivamente. ¿Sí queda claro? Entonces, fíjense, pero ¿cuál otra ventaja tiene Rapids? Bueno, pues que yo ya no necesito gastar más. Este resultado ya es resultado de mi tesis, ya es el resultado de mi proyecto de investigación, ya es el resultado de mi paper. ¿Qué es lo que tengo que ser bien ducho? Saber muy bien electroforesis para entonces no discriminar muy bien mis bandas, hacer una concentración adecuada de mi gel de agarosa, meter la escalera correcta y tomar una muy buena foto. Si no tengo con un transiluminador, con un, yo no recomiendo el celular, pero mis alumnos que hacen lo que les da su gana, siempre toman las fotos con el celular y después saben muy buenas técnicas para editar esto y presentarlo con un fondo blanco y destacar las puras bandas de ADN en negro y se les ven muy bonitas sus fotografías en los exámenes, ¿no? Entonces, ¿sí queda claro esto? Entonces, fíjense bien. En consecuencia, anótale allí algo muy fuerte que ya estoy lista para que me lo contestes. Fíjate bien. Y ya son las 10 y si no me lo alcanzas a contestar, te lo voy a preguntar para que lo reflexiones de aquí al miércoles. Isoenzimas es una técnica que puede detectar heterocigotos. La técnica es codominante. Pero ¿qué va a pasar si yo hago isoenzimas de mitocondria o de cloroplasto? ¿La técnica va a encontrar 2 alelos por locus? No. No, no, no. Fíjate bien, por el hecho de que la técnica, por el genoma que le estoy poniendo para estudio, no te detecte a los heterocigotos, no le quito su etiqueta de que es codominante. Pero no hay modo de que en un genoma haploide te encuentre heterocigotos. Y eso no le va a quitar su atributo de codominante. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien, me da mucho gusto, que vayan entendiendo todo perfectamente. En el orden de la presentación de las técnicas, no les voy a presentar el miércoles directamente AFLPs y RFLPs. AFLPs es un marcador dominante, es una técnica dominante, y RFLPs es codominante, sino que me voy a ir directamente con microsatélites porque es mucho más fácil que ahorita ya no sigamos con microsatélites. Nada más por eso. Si logro que entiendan a su cabalidad Rapids y microsatélites, ya tienen ustedes plataformas para que entiendan todas las técnicas moleculares disponibles hoy día. Ya con eso es lo más contrastante. Si no hay ninguna duda, pues ya nos vemos el miércoles. Si hay alguna duda, por favor, exprésenla o me la manifiestan por correo electrónico. ¿Sale?